Bienvenidos al quinto episodio de MPDS Podcast. En este episodio contamos con Leandro Colli, uno de los streetlifters más fuertes a nivel latinoamericano y actualmente el más fuerte de Uruguay. Comenzamos. Bueno, Lea, te vamos a pedir que te presentes primero que nada. Contanos sobre ti un poquito. Muy bien, mi nombre es Leandro Colli, soy atleta de calistenia, me especializo en streetlifting y llevo más o menos desde 2013 practicando este deporte sin saber que se llama calistenia. Bien, genial. ¿Y desde el 2012 ya hacías con lastre sin saber que era streetlifting o en 2012 arrancaste en calistenia? En 2012 arranqué en calistenia a hacer ejercicio a peso corporal, pero no seguía ningún programa, sino que hacía todo lo loco. Claro, sí, como creo que comenzamos todos igual, o sea, sin saber mucho, probando y viendo que salía. Sí, haciendo rutina full body todos los días y lesionándome todos los días, básicamente. Todos de los míos, yo también la pasé por ahí. ¿Qué te iba a decir? Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos con Jonathan a Rocha, allá al parque, creo que fue en 2017, 2018, y ya ahí le estabas metiendo al lastre con pedazos de, no sé si eran pedazos de tractor o qué eran, unos discos medio ahí improvisados. Era un engranaje de tractor en realidad, sí, Ahí que va. me lo habían dejado bastante barato. Sí, yo empecé en 2016 a lastrar, a hacer streetlifting, por así decirlo. Ahí va. Sí, yo me acuerdo. Ya tus años de pionero acá en el streetlifting. Sí, un poco más de 8 años. Pero está realmente haciendo las cosas bien, con programación y bien estructurado, llevo muchísimo menos. Claro. Sí, justo te íbamos a preguntar cómo fue tu comienzo en el streetlifting, cuándo arrancaste, cómo fue el proceso. Bueno, arranqué, como les comenté, en 2016. Vi un video de Adam Rao y dije, guau, ya quiero entrenar así y tener ese físico también. Y bueno, empecé a poco con los fondos dominadas. Muscle up sí que es cierto que era bastante malo, tardé demasiado en poder añadir peso a muscle up. Y sentadilla empecé un poco más tarde porque no tenía una barra con la cual entrenar. Pero sí que es cierto que hacía bastante pistol y pistol con pesos también. Claro. Siempre metiéndole igual. Sí, no como nosotros que tuvimos que esperar a que apareciera una competencia para meterle la pierna. Claro, sí, yo pierna realmente empecé como a entrenar sentadilla fijo como en el 2020 más o menos. Claro. Bastante temprano igual. Sí, Sí. igual Sí. yo tuve años de 4 o 5 años metiéndole. Re bien. Sí, lo malo es que me lesioné varias veces el lumbar y bueno, eso frenó bastante mi progreso. Claro, sí. ¿Y cómo afrontaste ahí esas lesiones? Y esas lesiones, bueno, traté de estar lo más calmado posible y decir que es temporal. Sí que es cierto que estuve más de un año casi completamente fuera, sin poder hacer sentadilla bien, sin molestia, pero con rehabilitación, fisioterapia, masajes, muchos estiramientos y movilidad me fui recuperando muy poco a poco. Sí que es cierto que en las piernas tenía muchísima fuerza, pero mi lumbar no toleraba la carga. Claro. Claro, Entonces tuve que ir dejando el ego de lado y dejar que mi cuerpo se adapte. Claro, fundamental. Es aprender a escuchar el cuerpo. Y a nivel Exacto. mental, ¿cómo lo llevaste a esa lesión? O sea, me imagino que igual ya venías con lesiones de antes, por lo que me estabas comentando, pero digo, esta lesión, digamos, mentalmente te afectó mucho o no tanto, siendo que ya te habías lesionado en algún momento y bueno, sabes que si bien es un proceso complicado, se puede salir de eso y tipo, no es definitivo. Al principio sí que es cierto que no me afectó tanto porque al inicio cuando empecé a entrenar sentadilla lo hacía más que nada por estética. Ah, bien, Entonces había otro ejercicio que no requerían tanto lumbar y sí lo podía hacer y podía seguir entrenando pierna. claro, Pero después como se inventó el Alfor y todo eso, a nivel competitivo me afectó bastante porque yo siempre busqué ser lo más completo posible. Entonces ahí sí que me afectó bastante más, porque siento que sería un atleta mediocre si soy bueno en 3 movimientos, pero no puedo hacer el cuarto bien, claro. claro. que es la sentadilla. Sí, teniendo en cuenta también que es el movimiento que más te suma al final de la competencia. Claro.
Claro, es como que la que carta tenga la suma definitiva. de otros dos, por lo menos. Claro. Claro. Y ahora, cómo te sientes? ¿Has logrado fortalecer ahí la zona abdominal? O sea, ¿te genera molestia entrenar sentadillas o todavía tenés algún Ya, recuerdo? ya casi que no me queda ningún tipo de molestia. Estoy entrenando ya con cinturón de potencia, de levantamiento, y la verdad que eso me ayuda bastante. Quizás sí que es cierto que pueda que sea un poco psicológico o un efecto placebo, pero yo siento que me ayuda bastante. También he probado aproximar con bastante peso sin el cinturón y me he sentido muy cómodo. Claro. Bien, he Sí, tenido porque que también, cambiar bastante mi técnica de sentadilla para hacerlo lo más vertical posible y no tener ningún tipo de carga en el lumbar. Claro. claro. ¿Qué barra usas tú? ¿Usas barra alta o barra baja? Uso barra alta. Ahí va. Claro. Me recomendaron bastante barra baja para cargar más peso, pero claro, me inclinaría más hacia adelante y perdería el progreso que tuve con la lesión. Claro. Sí, la verdad. Sí, que a veces también cuando yo noto a veces que se colocan la barra baja y al momento de bajar quieren seguir bajando y meten una curvatura excesiva ahí en la zona de la pelvis y quizás eso también que puede sobrecargar un poco la lumbar a la hora de subir. Claro, por la inclinación del tronco terminan haciendo un buenos días, básicamente. Una fusión Claro. entre sentadilla y buenos días. Yo si hiciera esto ya la haría una vez sola y ya está. Hasta Claro. ahí quedaría. No más sentadillas. Porque Sí, ni hablar. la lesión del lumbar es muy reciente. No, la lesión de lumbar fue, si no me equivoco, en agosto de 2023. Ah, ahí va. Claro. Y recién ya para enero quizás o diciembre del año pasado me empecé a sentir cada vez mejor y casi que ninguna molestia. Claro. Muy bien, igual. Por lo menos pensar ahí que ya te estás recuperando. Y es parte también de ser atleta de street lifting, o sea, siempre estamos ahí, no buscando la lesión, pero estamos como que siempre ahí cerca y bueno, hay que buscar la forma de minimizar esa posibilidad. Claro, Pero cuando toca hay que afrontarlo y bueno, hacer las cosas que se tienen que hacer para salir lo más rápido de eso. claro, Ni sobre hablar. todo hay que dejar bastante el ego de lado. Yo considero que es un poco peligroso hacer RM sin spotter ni nada. Yo Claro, considero que a veces, en mi opinión, entrenar RM no es algo necesario en ejercicios que son muy lesivos. Sí que es cierto que es más saludable, por así decirlo, ir a 3 RM, 4 RM y ahí sacar un estimado. claro. Sí, Sí, que aparte por lo que... general también. Ah, Dale, dale. perdón, dale, habla. Bueno, que por lo general también uno trabaja, yo sé, por porcentajes o RPE y nada, uno va estimando unos números para la competencia, pero al final quizás el RM que habías calculado no lo tiras en competencia, sino que tiras unos números más bajos y después probas un número, depende, si te toca arriesgar, capaz que probas un número más alto, ni siquiera probas el RM. Claro, entrenando así obtienes una estimación, no un número exacto. Sí que es Claro, cierto que otros factores como el sueño, la alimentación, el déficit que hayas hecho, si tienes que ir a una categoría más baja, puede influir bastante eso realmente. claro, Pero eso es algo que más o menos te puede estimar. Siempre hay que tirar un poco más a lo bajo, solo por si acaso. Claro, ni hablar. Siempre ir un poquito más seguro y no tirarse tan, como tú decís, capaz que de ir con ego y querer levantar lo más posible, sino que controlar el peso que podemos controlar y que sea un movimiento también fluido y lindo a la hora de ver una competencia. Claro, exacto, lo más estricto posible. Claro. Bueno, lo que te queríamos consultar también, eh, ¿qué sientes tú que le puede faltar al deporte, el street lifting, en Uruguay? ¿Qué sientes que, o sea, cómo lo ves al deporte en Uruguay? Y lo más importante yo considero que se necesita más visibilidad, eso es lo más importante. Pero también es cierto que no hay tantos atletas, sobre todo en las categorías más altas de peso. Realmente son muy pocos los atletas que hay más 80, Sí, o como se dice en la escuela red, en las divisiones de categoría menos 87 y más 87, esas categorías casi que no tenemos ningún atleta. Así que esas dos cosas son muy fundamentales, visibilidad y más atletas. yo diría que también en menos 60, que es la categoría de Yuna, creo que no sé si hay muchos tampoco. menos 66.
Menos 66. Pará, no me maté tanto. No, sí, las más normalitas son las menos 80, ahí sí que hay bastantes atletas, Claro. pero Sí, como que no se animan mucho a competir realmente, o no tienen la posibilidad de competir, porque viven muy lejos, o porque es muy caro viajar, por diversos claro. factores. Sí, nosotros para la Ragnarok ahora vamos a mantener igual las categorías, por más de que haya un competidor, para también darle lugar a esa persona que capaz que no entra en la categoría más baja y se echa para atrás por decir, pa, yo estoy pesando, no sé, menos 94 y la última categoría que hay es menos 87, me van a robar, literalmente. Más que nada dejar esas categorías abiertas por respeto a esa persona que se estuvo preparando y que quiere competir, y a veces lo limita el tema de las categorías, que acá está muy cerrado el tema de más 70, menos 70. Yo creo que es algo que tenemos que ir cambiando de a poquito. Claro, eso está bueno porque sobre todo es un ambiente más justo, porque si nos ponemos a poner fuerza relativa, está un poco feo competir a alguien de 60 con alguien de 100 kilos. Claro. Obviamente de 100 kilos le va a costar muchísimo los tirones y le va a favorecer un poco los empujes. Claro. Así que está bueno para que haya más igualdad, por así decirlo. No sé si igualdad sea la palabra correcta, pero esto. Claro. Sí, no, vamos a ver, esperemos que todo salga bien en esta competencia. Pero sí, concuerdo contigo con lo que dijiste, de que quizás más variedad de atletas en cada categoría estaría bueno, que empiecen a aparecer un poquito. Y yo creo que con el crecimiento que va teniendo de a poco el street lifting acá en Uruguay, van a ir apareciendo cada vez más atletas. Y que hagan all four también, porque también es otra realidad. Como todavía no se ha hecho un all four en Uruguay, hay muchos atletas que capaz no entrenan sentadilla o no lo entrenan de manera competitiva. Y eso también los limita un poco a veces al competir. Sí, Claro, también es cierto es que es muy nuevo este deporte. Realmente la primera competencia seria que se hizo fue en 2022 y fue de Classic. Así que lleva realmente muy poco tiempo. Claro. Eso poco a poco se va a ir cada vez evolucionando más. Por ejemplo, los europeos nos sacan por lo menos unos 10 años de ventaja en este deporte, Sí, o quizás más. ni que hablar. Así Sí, que bueno, Italia, es cuestión Francia, de todo tiempo para eso. ir alcanzándolos. Y sí, tal cual. Igual a nivel latinoamericano hay muchos atletas que son muy buenos, que creo que pueden tranquilamente competir a nivel europeo y pueden dar muy buena pelea. En Chile, por Sí, ejemplo, Chile, En Chile Brasil, está lleno de eso. sí, en Brasil hay un par que también están muy, muy fuertes. Sí. Sí, en Chile yo he visto que hay muchísima variedad de atletas y muy completos. Hay unos cuantos, hay por lo menos 10 que levantan sobre 200 kilos en sentadilla y es una locura. Estás loco. Sí, sí. Sí, yo lo que veía en Chile, de que por ejemplo lo que decía Frank, que tipo acá en Uruguay mi categoría menos 66, sinceramente no sé si habrá competidores, si habrá atletas. Y en Chile me llama la atención de que menos 66 hay muchísimos atletas. También llevan mucho más tiempo en el deporte y demás, pero digo, me llama mucho la atención eso. Sí, en Chile sí, hay uno en la menos 66 justamente, que es uno de los mejores en tirón de Latinoamérica, que es Fabián Ortega. Sí, 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 lo conozco. Está Es muy una bueno bestia. en tirones. Es una bestia, sí, sí. Sí, él creo sí, que hay muy, muy buen nivel. compite ahora en marzo. Tienen el Open ahí. Sí, ahora van a hacer un opener a la final. Ahí Y va. creo que los mejores, los mayores totales ya tienen pase directo. Si no me equivoco, no estoy muy bien informado sobre eso, pero es más o menos así. Claro, creo que era Los tipo los ganadores de ocho cada mejores. categoría obtienen pase. Claro, creo que es tipo los ocho mejores a nivel mundial. Son como que los que pasan al mundial, por lo que tengo entendido. Claro, los 8 mejores totales en todo caso, Claro, sí. exacto. No sé muy bien cómo está la tabla igual ahora, pero sé que por lo menos 4:30, 4:20 deben andar sin problema el top 8 ahí. Claro, Sí, 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 yo creo que va a haber más de uno que esté sobre los 500, incluso superarlo. Sí, yo creo que Hay sí. atletas muy tops. Sí, sí, sin duda. Y ahora que se abrió un poco más al mundo lo que es el Final Rep, yo creo que van a aparecer muchos atletas con mucho nivel que capaz no los conoce mucha gente. es verdad. Sí, quieras o no, es una gran posibilidad para mucha gente que le Sí. gustaría llegar ahí y por lo que sea no puede porque es muy difícil viajar a Europa y está bueno obtener el pase.
sin duda. Igualmente, este deporte, como no se mueve tanto, no es tan apoyado, es un poco complejo llegar a Europa y competir. Sí, Ya vemos el caso de Gera, Gio, que son campeones mundiales y no la pasaron tan bien como para llegar ahí. Sí, sí. es verdad. Sí, estuve viendo que Sí, van le falta- a competir de nuevo ahora este año. Van de nuevo. sí, estaban armando Sí, una van a rifa. empezar a competir. Yo, por ejemplo, en 2022, en el Rampage de Argentina, obtuve pase al Mundial y era imposible ir. Claro. Pero, por ejemplo, tú tuviste pase, pero ¿el mundial ahí tienen RM o solo es rep? No, era de resistencia a la estrada, la Mm, clásica de 22 kilos dominada y claro. 48 en fondos. Ahí va. Claro. Sí, obvio. Sí, también era como salir un poco de tu zona, no te digo tu zona de confort, pero de lo que trabajas tú normalmente, pasarte a hacer resistencia. Sí, sí que es cierto que hay un gran cambio y las fibras musculares se recuperan de forma distinta. Sí, No es lo mismo recuperándote entrenando fuerza que entrenando resistencia. claro. Entrenando resistencia obviamente te rompes más y cuesta un poco más. Y es aún más difícil mezclar las dos cosas. Es muy difícil tener un nivel muy alto en fuerza, en plan 3RM, 4RM, a pasarte a 20 repeticiones, 30. Es una locura mantener ese ritmo. Sí, muy bien. Tal cual. Bueno, Ahora, dale, dale. sí, sí, sí. ¿No te- ¿Ibas a preguntar algo? No, comentar nomás que a veces veo las historias de Román, el chico de Argentina, Ah, tirando de 40 a 70 repeticiones, peso que yo a veces son mis aproximaciones para el RM y quedo pedazo de bestia. sí, una locura. Claro que tener en cuenta que llevan más tiempo entrenando también y es como todo, hay distintas genéticas, distintos factores también. No hay que compararse a nadie porque cada cuerpo es un mundo, ¿no? Tal cual. Sí, Pero no, bueno, no, yo al contrario, o sea, admiración, pues digo, pa, a veces con 60, 80 kilos y mete repeticiones a lo loco y yo digo, bueno, no es mi aspiración a lo que es el deporte, pero es de valorar, la verdad. sí, Tantas es algo repeticiones. que admiras porque pruebas a hacerlo y es muy difícil hacer lo que él hace. Yo, por ejemplo, no sé, un máximo con 50 kilos en fondo creo que me saldrían 15 y ya me fatigo. Claro. Sí, tengo un mundo igual, a Bien. cualquiera que lo vea así. Nos gustaría saber qué metas tienes a futuro como atleta dentro del street lifting actualmente. Como la meta número uno, realmente siendo sincero, es no volver a lesionarme. Bien, Poner mi salud por encima de todo. Eso es lo más importante para mí. Luego, como sueño, me gustaría competir en la Final Rep e intentar ganarla. Yo sé que es muy complicado, pero me gustaría ganar sobre todo en la categoría menos 80. Pero considero que es algo bastante difícil, pero posible. Pero considero que es difícil porque me cuesta muchísimo dar ese peso. Actualmente estoy en 85 kilos y cuando yo llego a 81 me cuesta demasiado mantener ese peso. claro. Sí, lo que pasa es ya también tu masa muscular y tu altura, yo creo que una bajada de peso a menos 80 es demasiado para tu cuerpo. Es demasiado, sí, pero se puede. Lo que pasa es que me cuesta un poco los déficits, Claro, porque realmente mido 1,78, en realidad no estoy tan alto. Pero es algo que cuesta igualmente. claro. Sí, a ver, igual, déjame la categoría más fácil, no me la compliqué. ¿Cómo? Déjame la categoría menos 80 más fácil, no me la compliqué. No, no puedo, hermano, lo lamento. Y por ejemplo, no sé si en algún momento ya has hecho esa baja de peso para entrar en menos 80. A nivel de rendimiento, ¿cómo te afectó? ¿De manera positiva, negativa o se mantuvo el rendimiento? Sorprendentemente, lo que muchos creen, me benefició muchísimo. Me ayudó muchísimo, incluso en sentadilla. Realmente sentía demasiado esa falta de peso y grasa, por así decirlo, y Claro, es que me potenció demasiado. Pero lo que más me potenció fueron los muscle up y las dominadas, obviamente. claro. Ah, bueno, bien. ¿Te sirve entonces entrar en categoría de menos 80? Me sirve bastante, sí, mi rendimiento prácticamente que no se ve disminuido, al contrario, aumenta. Ah, bueno, bien, No me claro. da que Eso morir quiere decir que estoy intentándolo. gordito.
Y bueno, fuera de Somos muy competencia, todos creo que quedamos un par de kilos arriba y es normal. Me parece Mirá que Sí, que, yo recientemente me pesé y estaba en 87 kilos, porque estuve haciendo un volumen más o menos desde mayo del año pasado hasta ahora. Y dije hasta acá porque no me gusta este cuerpo. A mí me interesa demasiado la estética también y no me claro, gusta verme con rollitos ahí. claro, claro. ah, Ah, aparte que, por sí, ejemplo, si llegabas a 90 kilos, después para bajar a menos 80 iba a ser un déficit muy brusco. Iba a ser muchísimo. Sí, va a ser algo muy alocado. Sí que es cierto que a mí no me gusta hacer déficit brusco, sino ir bajando, no sé, 1 kilo por semana, a lo mucho, o 1 kilo cada 2 semanas, y prepararme con más tiempo de anticipación. Claro. O sea, de que ir viendo sensaciones, ir comprobando cómo me siento. Sí que es cierto que hacer un déficit, no sé, de bajar 6 7 kilos en 2 semanas me parece un poco peligroso incluso para la salud. Sí, Pero sin hay duda. gente que no tiene otra opción. y sí. Sí, Sí, y bien, es como tú decís, porque no es solamente para el rendimiento, sino que la salud, todo el cuerpo eso lo toma como un ataque y te termina perjudicando al final. Claro, luego que si lo haces muy de golpe, el rebote de peso también va a ser muy brusco. Y a veces ese rebote de peso, si es que te pesa un día antes de competir, te puede jugar un poco en contra también. claro. También, Porque no es lo mismo probar tus marcas pesando 78 kilos que después hacer un rebote y probarla pesando 81. Eso cambia realmente bastante. Tal cual, sí, sí. ni hablar. Bueno, este, quería consultarte, porque sabemos que estás trabajando con un entrenador. ¿Cómo fue tu proceso de pasar de ser atleta autodidacta a trabajar con un entrenador? Al inicio me costó bastante que alguien me dijera qué hacer, porque yo era muy autodidacta y de armarme mis propias planificaciones. Claro, Sí que es cierto que después de un buen tiempo me logré adaptar a lo que Nau me mandaba y realmente vi los beneficios. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que el mejor accesorio para fondos era hacer flexiones con peso, una pequeña rotación y los codos atrás, simulando un fondo. Claro, Pero claro, siempre me ha dicho que es mejor meter press banca porque mi debilidad en los fondos es el pectoral. Y ahí sí que es cierto que a veces como que se crea un pequeño debate. claro. Pero claro, uno a veces por su propio ego no sabe darse cuenta de sus propias debilidades. Así que en ese aspecto está muy bueno tener un entrenador o incluso un amigo que te diga, mira, yo creo que flojeas un poco aquí. Y ahí tú, no sé, bajar un poco el ego y ponerte a meditar si realmente es verdad o no. claro. Sí, dentro de todo caso se lo recomendaría a alguien que quizás también es atleta autodidacta y que está pensando en contratar algún entrenador o empezar de cero con un entrenador, se lo recomendarías a alguien. Sí, es algo que recomiendo al 100%, pero también es cierto que es algo que no es 100% necesario. Yo considero que es más necesario, sobre todo si vas a competir, que alguien te arme la planificación con alguien con experiencia. Pero cuando recién vas a iniciar, yo creo que hoy en día hay bastante información para poder iniciar sin tener un entrenador. Pero si buscas mayores resultados y mayor rendimiento, salir de intermedio y empezar a ser un atleta avanzado, ahí sí que es cierto que precisas a alguien con mucha experiencia, que haya pasado por lo que tú pasaste hace muchos años, Claro. básicamente. Sí, o que también tenga una vista más exacta que alguien que quizás está empezando y quizás, bueno, obviamente la persona que no sabe cómo empezar de por sí va a buscar un entrenador, pero quizás alguien que tiene algo de ideas y sabe armar alguna rutina o algo, como tú decías, tú analizabas que tu mejor ejercicio era las flexiones con protracción, pero Nahuel quizás analizó algo por fuera y dijo, mira, el press de banca te va a servir mejor a ti porque tenés más debilidad en el pectoral y demás. Y yo creo que por ahí también el contar con un entrenador favorece mucho el entrenamiento. Claro, sobre todo porque te puede ayudar a salir de tu zona de confort. ¿Y qué pasa si sales de tu zona de confort? Avanzas aún más y te das cuenta realmente de que tienes debilidades. Yo considero que está mal siempre trabajar solo en la fortaleza y dejar de lado las debilidades. Ni hablar. O al contrario, se trabajan O mucho al las contrario. debilidades
Pero bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya confías totalmente en tu planificación al abuelo o hay alguna cosa que todavía le cuestiones o no sé? Confío al 100% porque me estoy dando cuenta de que él sabe mejor cuál es mi límite que yo mismo. Claro, Así que confío, me conoce demasiado hace muchísimos años y él sabe que mi límite o uno de mis límites es más bien a nivel psicológico, que me falta un poco de fe o digo, wow, es que hacer 5 dominadas locked con 60, un 5 por 5 es una locura. Pero él tiene fe de que puedo hacerlo y fe ciega. Entonces yo voy y lo intento y me doy cuenta de que sí, que él tiene razón. Como que yo soy muy autolimitante. Hay muchas personas que son así, que se autolimitan. O por lo opuesto, que tienen demasiada fe y confianza en sí mismos, realmente no tienen el nivel que realmente creen tener. claro. Así que eso un entrenador puede ser un poco más objetivo y no tan emocional, sino más bien racional, y hacerte ver que estás equivocado. Bien. Hablar, concuerdo totalmente. Sí, totalmente. Además que es fundamental tener esa confianza plena en el entrenador y, o sea, capaz no cuestionar, pero está bueno a veces debatir o preguntarle el porqué de X cosa para que el atleta también se meta un poco más en la preparación y sepa por qué estamos haciendo esto, en qué momento de la preparación estamos. Yo creo que esa comunicación tiene que estar y es necesaria para, bueno, poder mejorar cada vez más. Claro, en caso de tener un entrenador, tiene que ser tu entrenador y tu amigo. Claro, Es decir, tiene que estar pendiente a todo lo que te sucede. Por ejemplo, si un día duermes mal o un día, no sé, trabajaste demasiado o tuviste una guardia, como en mi caso, el entrenador tiene que saber eso y saber reajustar la planificación. Sin embargo, uno si no tiene entrenador se va a dejar llevar por su ego y va a entrenar como si nada hubiera pasado, sin tener en cuenta que realmente puede estar más cansado de lo que realmente se siente. claro. Sí, la verdad. Sí, pasa mucho, de tipo, no, sí, yo puedo, estoy bien, y empezás a aproximar, capaz, y te das cuenta que no, el cuerpo no está al 100 y no vas a rendir lo mismo y tal. A veces lo ideal, generalmente, es ajustar las cargas. Y ta, ahí es donde entra el entrenador, que bueno, te hace bajar a tierra, digamos, y te dice, che, no, mira, hoy vamos a hacer estos cambios porque no vas a poder rendir, si no. Es, o sea, es un poco directo, pero creo que es necesario ser a veces así con los atletas para que entiendan de que, como tú dices, que vos, por ejemplo, te limitás o que la persona se tenga mucha fe, a veces está bueno que el entrenador, digamos, se interponga ahí y te diga realmente qué es lo que te conviene. Claro, el entrenador tiene que saber ver bien lo que tú no logras ver por tu ego, autoestima o incluso cansancio. Claro, Tiene que examinar de afuera, por así decirlo, tu situación, porque no es lo mismo verlo desde dentro que verlo desde afuera. Sí, la bien. verdad. Bueno, ya que estamos hablando del entrenador y de cómo te vas adaptando a trabajar con uno, me gustaría saber si sos una persona que se involucra de forma curiosa en la preparación o sos más de los que, por ejemplo, no sé, Nahuel te manda la planificación, tú vas y entrenas, tipo, sin preguntar, sin decir nada, vas y lo haces. Y intento ser siempre lo más racional posible. Sí que es cierto que a veces me dejo llevar por la emoción o cómo me siento, pero lo que le expliqué a Nau en ese caso es que si un día me siento demasiado fuerte y siento que voy muy sobrado en la planificación, en vez de añadir más peso, por ejemplo, si fueran dominadas, estoy más tiempo bajo tensión, intentando no sobrecargarme tanto. Por ejemplo, si me manda un 5 por 5 locket de un segundo aguantando arriba y me siento muy sobrado, solamente la última serie tiro un poquitito más cerca del fallo, Ah, bien, cosa de no cagarla al inicio y hacer todo mal desde el principio. claro, bien, bien, Intento hacer la planificación a raja tabla y si me siento muy sobrado, bueno, intento no añadir más peso, sino agregarle un poquitito más de dificultad, claro. pero no agregarle 10 kilos más, si no me voy a lesionar o ya he hecho perder la planificación. Claro. Claro, buscas respetar totalmente la planificación, pero si te sientes sobrado le agregas un poquito más de intensidad, pero en la última serie sabiendo que no te va a afectar en el resto de las series. Claro. Lo mismo sucede a la inversa, si me siento más cansado, fatigado, no dormí bien,
ahí sí que es cierto que le bajo peso, le bajo alguna repetición, y eso se lo comento al entrenador. Y Bien, le digo, bueno, mira, esta semana un poquitito más suave y ya la siguiente respeto al 100% la planificación. claro. Sí, es que también hay que entender de que, o sea, uno como entrenador tiene que entender que el atleta, o sea, no es un robot, no es una máquina, son personas que trabajan, que tienen vida, que pueden haber dormido mal, comido mal, tener una semana muy mala y bueno, a veces toca adaptar o sea, yo lo que siempre les digo a mis atletas, la planificación la adapto a vos, no sos vos el que se tiene que adaptar a la planificación. Claro. Es Es tal así. cual, nunca mejor dicho. Sí, o mismo a veces también, en el caso ese que tú comentabas, a veces intento hacer un poco más. Depende también si trabajas con porcentaje o si trabajas con RPE, pero yo a veces a mis alumnos les digo, si ven que estuvo muy fácil, trata de hacerlo a rajatabla como estuvo planificado, me lo comentas y demás, vemos si capaz que esa semana estuviste más descansado y demás, pero tratamos de darle más dificultad a la siguiente, cosa de que tampoco sobrecargue en el resto del bloque, que capaz que eso también puede dificultar. A veces buscan hacer más ejercicio, cansarse de alguna manera, pues está esa mentalidad de que si no se cansaron, sienten que no entrenaron. Claro, realmente no es así. Es decir, te tienes que ir adaptando poco a poco, el cuerpo se tiene que ir acostumbrando a movimientos que son antinaturales en algunos casos, y no todo es entrenar al límite o al fallo. A veces hay aspectos técnicos que siempre hay que mejorarlo, y la técnica no la vas a mejorar agregando más peso, al contrario. Así que Sí, es tal cual así. o trabajando el fallo tampoco vas a tener mucha chance de mejorar la técnica. Exacto. Si no lo opuesto, empeorarla cada vez más. Sí, Sí, y porque si no hablar. quieras o no, a nivel de fatiga, te mata. Y si ya te fatigaste en la primera semana, básicamente arruinaste toda la preparación. Sí, Sí, a y nivel hablar. nervioso aguantas una semana y listo. Tal cual. Incluso a mí me ha pasado también, que también ahí resalto la ventaja de tener un entrenador, de que me ha pasado decir, "Pa, hoy esta semana vengo bastante bien, como que me quiero, por mi ego, me quiero exigir un poquito más y ya a la tercera semana ya estoy más fatigado de lo que tendría que haber estado". En mi caso, cuando me suele suceder eso del ego, me suelo grabar y busco fallas técnicas. Y siempre encuentro una falla técnica, siempre, no hay excepción. Siempre o una costilla se me sobresale porque no estoy apretando bien el abdomen, y ahí como que mi ego baja y digo, bueno, tengo que darle un poquito más de prioridad a la técnica y dejar el ego. Porque créeme que todos siempre vamos a tener, aunque sea una mínima falla técnica, ya sea un descenso escapular, que los hombros mal posicionados, lo que sea, pero siempre hay un error que corregir. Es un buen consejo, la verdad. Sí, es que, quieras o no, estamos en constante aprendizaje. Seamos atletas, entrenadores, llevemos varios años entrenando, siempre hay algún detalle técnico que podemos mejorar y que mejora nuestro rendimiento. Y bueno, es como que ir grabándonos, viendo la serie, viendo qué podemos mejorar en esa técnica. Y yo creo que es algo que es fundamental para seguir mejorando como atleta. Claro, y también sí que es cierto que cada vez hay más evidencia, más cosas, y debemos adaptarnos a ello. Se descubren nuevas cosas, nuevas variantes que puede cambiar todo radicalmente, la verdad. Y está bueno informarse en eso y adaptarnos a eso para tener mayor rendimiento y optimización. Claro. Bueno, yo te quería consultar cómo ha sido tu experiencia a la hora de prepararte para las competencias. Bueno, en la mayoría de los casos ha sido a nivel físico excelente, y a nivel psicológico bastante mal, porque en cada una de mis preparaciones siempre he tenido varios inconvenientes, ya sea problema de sueño, que estoy en otro país, que estoy sin dinero, siempre suelo tener ese tipo de problemas o conflictos incluso con otras personas también. Así que en ese aspecto a nivel psicológico me ha afectado bastante. Así que es cierto que siempre digo, repito esta frase en mi cabeza y digo que todo es temporal.
que lo psicológico va a pasar y solo quedará lo físico y lo que hagas realmente, tus resultados. Así que trato de centrarme lo máximo posible. Bien. ¿Y has trabajado, intentado alguna técnica o algo de meditación o algún método como para que lo psicológico no te afecte tanto en la preparación? Sí, no sé si tal así como meditación, pero sí que he tratado de enfocarme más y concentrarme más. Es decir, no darle importancia a lo que realmente no es tan importante. Si yo voy a competir a un lugar, mi objetivo es competir, no estresarme, no pelearme, no dormir. No importa si no duermo o me peleo, lo que sea, tengo que estar concentrado al 100% de la competición. Claro. Claro, Y tu eso, prioridad básicamente es enfocarte en ser atleta en ese periodo de preparación y el resto de cosas bloquearlas y bueno, mantenerte en lo tuyo. claro, Claro, mantenerte enfocado al máximo nivel que puedas y no decaer, es decir, no importa lo que pase, tú tienes que ir, fuiste ahí a pelear y tienes que darlo todo. Da igual lo que esté sucediendo. Tienes que dejar las emociones de lado y ahí ser un poco más como un robot en ese aspecto. Claro, claro. Sí, bien es difícil también porque, a ver, nada, uno con el tema de las emociones y eso no lo puede controlar muy bien, sino que llevarlo más por el lado de por qué estuviste entrenando tanto y cuál es tu meta con esa competencia, bien, como lo estabas comentando, que te gustaría ganar la Final Rep y demás, y quizás llevarlo más por ese lado de concentrarte en qué te estuvo manteniendo fuerte y qué te estuvo manteniendo motivado a la hora de entrenar cada día y, y pensar más en eso, no cargarte de decir, "Ta, voy a dejar de pensar en esto", sino ocupar tu pensamiento en otra cosa. A mí me ha servido mucho eso también. Es así tal cual. Y también tienes que tener en consideración que aparte de ir y afrontar ciertas cosas, siempre vas a tener dificultades. Si no, todo el mundo podría ir a competir a todos lados y todo el mundo saldría campeón. Ni Siempre va a hablar. haber alguna dificultad, siempre vas a tener algún problema u otro, nunca vas a estar al 100% realmente. Es muy difícil que tengas muchísima suerte como para despertarte antes de la competición y estar al 100%. Eso casi nunca sucede. Ya Ni sea hablar. por los nervios, la presión, lo que sea, siempre algo te va a jugar en contra. Sí, ni hablar, Entonces, además. antes de esa competición tienes que como prepararte mentalmente en ese aspecto. No todo es preparación física, sino también un poco psicológica. Sí, ni Eso es hablar. algo que me ha costado bastante aprender, pero tampoco lo voy sobrellevando y cada vez mejor. Bueno, bien, me alegro. También es verdad que es un deporte, como hablábamos antes, que no tenemos todavía la capacidad para generar sponsors o que tengamos un equipo más grande atrás de nosotros, más allá de un entrenador. Y que también te puede generar estrés de que tú tenés que concentrarte en conseguirte el dinero para viajar, en conseguir muchas veces en tu planificación, y son cosas que, quieras o no, también te van cargando el día a día y eso puede afectar el entrenamiento. Claro, yo creo que realmente en una preparación eso es lo más difícil. Aparte de estar preparándote para competir, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes una familia, igual tienes hijos o lo que sea, tienes gente a tu cuidado y eso es algo que se te puede complicar bastante. Eso suele ser incluso lo más difícil, e incluso más difícil que ir y competir. Una vez que estás en la competición, dices, está, te puedes concentrar y decir, esto va a pasar rápido, voy a dar lo mejor de mí. Pero lo previo a eso es realmente lo más complicado. Claro, claro. claro. Y por ejemplo, me surgió la duda, ¿sos de esos atletas que se visualizan ya en la competencia, por ejemplo, una semana antes? ¿O simplemente tratas de no pensar en eso hasta el momento de la competencia? Trato de no pensar en eso hasta el momento de la competencia, porque si visualizo demasiado, termina sucediendo cualquier cosa menos lo que visualicé. Claro, Entonces trato de planificarme lo mejor posible, entrenar lo mejor posible y que el día de la competencia, en base a cómo me siento, cómo descansé, que vaya surgiendo. Es como en un entrenamiento, vas aproximando y mediante la ahí vas aproximación te bien. vas dando cuenta de cuánto vas a rendir. En una Claro, competencia pasa básicamente igual. De nada te sirve estar un mes pensando antes de competir qué voy a hacer, voy a levantar esto, esto, otro, porque el mismo día de la competencia igual te sientes o muy bien, o muy mal, o intermedio, y claro, pasa de todo menos lo que planificaste. Sin duda. claro. Y por ejemplo, ahora por ejemplo trabajas con Nahuel, pero ¿sos de ya tener la selección de intentos
como que ya planteada antes de la competencia o lo vas viendo mediante vas compitiendo? Eso sí que es cierto que sí lo intento manejar en plan, si parto con 90 kilos, lo puedo variar hasta 85 o subirlo a 92, dependiendo de cómo me siento. Claro, Pero sí, sí que es cierto que por lo menos 1 o 2 meses antes estimo números, ahí por va. así decirlo. Sí, Claro. a máximo nivel, lo máximo que podría levantar son 100 kilos dominados, pero si ese día me siento mal, igual no voy a por 100, sino 98 o 95. Claro, tienes como que un plan B, un plan C en base a cómo te vayas sintiendo en competencia, de qué es lo que vas a tirar y lo que no. Exacto, porque hay millones de factores. Exacto. Bien. Genial. ¿Tenías otra pregunta para hacerle o pasamos con la que hicieron los seguidores? Vamos con las O siguientes. me dejaron preguntas a los seguidores. Hicieron un par, sí. Creo que algunas ya más o menos las contestaste, pero bueno, por respetar las preguntas de los seguidores las vamos a hacer. Sí. Este, bueno, partiendo de, ¿cuál ha sido tu competencia o preparación más difícil hasta la fecha? La más difícil, yo considero que fue el Rampage de 2023, porque estaba en otro departamento, me peleé con mi pareja, me tuve que ir a vivir no sé dónde con gente desconocida, no podía regresar a mi ciudad porque no me daba el dinero, ya lo tenía todo cambiado y todo hecho, y tenía dos opciones, o volver a casa y ponerme a llorar, o ir y competir, y elegí la segunda. Y eso, me imagino que por lo que hablábamos recién en el psicológico fue algo que te afectó bastante. Eso fue una de las cosas que más me afectó a nivel psicológico porque realmente no sabía dónde iba a estar, no sabía qué iba a comer, no sabía si iba a poder descansar. Me quedaban por lo menos 3 días de esa intriga que no sabía qué iba a hacer, no sabía dónde estar. Claro. Así que bueno, pero la mentalidad, el focus, decía todo el tiempo, todo es temporal, va a salir todo bien, estoy muy fuerte, pese a que me sienta realmente mal, mi cuerpo reacciona realmente bien. Así que bueno, tenía esa fe y así me fue. ¿Cómo te fue en este Rampage? Ahora me quedó la duda. Y bueno, yo tenía planeado partir con 80 kilos en dominadas y partí con 85 locket y después de hacer la locket miré el juez y después la bajé. Uf, O súper sea, bien. iba con un nivel, Sí, y eso sí, que eran solamente 2 intentos y eso me generó mucho miedo y ansiedad. claro. Luego el segundo intento lo hice con 88 en dominadas y lo hice más o menos hasta aquí. Uh, Así que como que nunca fui al límite. Y Claro. luego levanté 135 en fondo y siento que me quedó un margen como para 140. Wow, impresionante. Así que me sentía muy fuerte pese a todo lo sucedido, pese a que no dormí, creo que dormí 3 horas solamente. Me sentía realmente fuerte igual. Bueno, fue una buena decisión entonces ir a competir igual. Fue una buena decisión porque tenía la opción de rendirme o ver qué hacer o Claro, ir a competir y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y salió bien. y a veces uno descarga todos esos sentimientos en el entrenamiento, en la competencia, y uno se da cuenta que tiene hasta mejor rendimiento como te pasó a ti, por causa de, a veces lamentablemente un dolor o algo, y te termina resultando hasta mejor en el rendimiento. Claro, sí que es cierto que yo tenía una presión gigantesca porque dije, bueno, tengo dos opciones, o rendirme o competir. Y al decidir competir, digo, bueno, si voy a competir y todo lo que pasé, sí o sí tengo que ganar. claro, No me tomé la competencia como un juego, como un paseo, como, vamos a disfrutar el deporte. En este Claro. caso fui un poco más egoísta y dije, sí o sí tengo que ganar, claro. porque todo lo que viví no es normal. Así que sí o sí me tengo que ir con la victoria al menos, porque si no me voy para abajo. Eso es una No, mentalidad que no siempre se debe de tener, pero hay casos y casos. Sí que es cierto que cuanto peor las pasas, más sientes que debes de ganar, porque sientes que te esforzaste más que el resto. Pero no siempre funciona así las cosas. Claro. sí, no, En este caso cometí ese error de sí o sí tener que ganar, de tener esa presión, pero considero que eso es un error. Realmente lo que hay que hacer es dar lo mejor de uno. ni hablar. Concuerdo totalmente. Bien. Una pregunta
que creo que a todos nos gustaría saber es ¿qué movimiento de competencia es tu favorito? Pues que todo me encantan. Los Yo 4 creo que, movimientos me encantan, pero si yo tuviera creo que que ya sé escoger cuál vas a solo decir, uno, pero- ¿cómo? que yo creo que ya sé cuál vas a decir, pero por lo menos vamos a dejar el suspenso ahí Sí, de yo creo que Empieza también. con D, ¿no crees? Bueno, yo creo que el movimiento que más me gusta es la dominada. Es uno de los que más me cuesta. Muchos dicen que se me da muchísimo mejor el fondo que cualquier otro, pero a mí personalmente el que más me gusta es la dominada. Y el que más difícil se me da es el muscle up, sin duda. Mirá, Hasta el yo grado de poder levantar 100 kilos dominadas y solamente 25 o 28 muscle ups. Así de mal se me da el muscle up. Yo juraba que tu favorito era el fondo igual. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Cómo? No, que yo juraba que los fondos eran tus favoritos. No, el fondo es un ejercicio que prácticamente odio Ah, porque es un ejercicio que me sobrecarga demasiado el pectoral. Claro, claro. Y sí que es cierto que en cada competición todas las paralelas son diferentes. sí, Entonces eso es algo que me puede jugar muy a favor o muy en contra. Por ejemplo, ahí en Maldonado he competido en paralelas que son como de 50 centímetros y eso me revienta los tríceps. No es claro, lo mismo entrenar en casa con una paralela de 58 que está hecha a mi medida que entrenar con una de 50. Obviamente vas a rendir mucho menos y eso te puede frustrar demasiado. Por eso claro, los fondos los odio. Sí que es cierto que la dominada no existe esa variedad tan amplia. Es decir, bueno, dependiendo del reglamento te piden hacer la dominada un poco más cerrada o más abierta, lo cual me parece un reglamento muy tonto, considerando que la Final Rep te dejan escoger la apertura que tú quieras. Sí, o mismo el Pero agarre aquí a también. nivel nacional no sé qué está pasando. Claro, Bueno, lo bueno de la Final Rep, que nosotros vamos a intentar traerlo para acá, hablando de los fondos, que se pueda regular el ancho para que cada atleta pueda tener el ancho que se preparó y que no le afecte eso al rendimiento, pues sí es verdad que a la hora de competir estás preparándote con un rango de, no sé, 58 o 60 centímetros de ancho y vas a una competencia y tenés un ancho más fino, un ancho más grueso y te cambia totalmente el rendimiento. Exacto. Eso es algo que sí o sí habría que implementar. No va a ser algo sencillo porque yo creo que hacer una estructura así tiene sus complejidades. También es cierto que hay otras dificultades como la altura de la persona también. Eso es algo que influye bastante. Pero bueno, por eso yo recomiendo mucho que hay que variar de paralela de vez en cuando también. Por ejemplo, yo no hago ninguna variante de fondo, esto siempre lo he dicho, yo no hago fondo frenando abajo jamás, porque me pone demasiado pectoral y me puedo lesionar. Pero lo que sí varío bastante es la apertura de la paralela, sobre todo en época antes de competición. Yo sé que en la competencia va a haber una paralela o más fina o más gruesa de la que uso. O sea, o más, ¿cómo se dice? No se dice fina o gruesa, sino la separación, la distancia. Sí, sí. Entonces intento adaptarme a eso. Sé que si es más fina tengo que entrenar un poco más de tríceps, y si es más amplia un poco más de pectoral. claro. Claro. Sí, sabes que también el peso que levantás va a variar un poquito. Quizás vas a tener que empezar con unos kilos menos para ver si te adaptás mejor a ese peso. Mismo cuando estás calentando ya te vas a ir dando cuenta también. Exacto, si pasas a una paralela a la que no estás acostumbrada no vas a tirar el mismo peso, tienes que ir muy lentamente adaptándote. Y aparte que no solo son los grupos musculares que usas, que en el fondo usas siempre lo mismo, sino tu técnica. Es decir, en una paralela cerrada puedes hacer mayor flotación, pero en una paralela más abierta ese bloque se te puede romper. Claro, ni Así que hablar. hay que tener eso en cuenta también. Claro, sí, cambia mucho tu técnica. También después lo demás es la estabilidad que tenga la estructura. Por ejemplo, en las paralelas que nosotros entrenamos son rígidas, o sea, no se mueven, pero sí nos ha pasado de ir a competencias en las que las paralelas se mueven para los lados o se mueven de arriba para abajo, y eso también, quieras o no, al momento de competir en RM, te puedes jugar en contra. Y eso te puede restar de 10 a 30 kilos. Sí, Sí. Es una locura, pero sí, es algo que pasa. Es algo que pasa y muy seguido. Me ha pasado cantidad de veces. Pero está bueno eso que decís tú de ir variando paralelas entrenando como para adaptarte también a ese cambio
y que no sea tanto el golpe cuando vayas a una competencia y tengas una paralela que capaz que cede un poquito a la hora de que tú te colocas, que eso nos pasó también en la Final Rep, que tú te colocabas y cedía un poquito hacia abajo, o sea, eran estables, ¿no? Pero nada que ver, como dice Jonah, que las nuestras son bastante rígidas y siempre están en el mismo lugar, no se mueven para nada. Claro, siempre hay que variar lo máximo posible porque te puede pasar eso en una competencia. Eso está fuera de tus planes y es algo que tienes que tener en mente. Que la Claro. paralela se puede mover, que puede ser más amplia, más cerrada. También a veces está bueno variar un poco y entrenar en anillas, por ejemplo, para aprender a ganar esa estabilidad. Claro. O en paralelas que se muevan a propósito y entrenar ahí a propósito para tener en consideración que eso te puede pasar en la competición y saber rendir pese a eso. Sí, ni hablar. Y bueno, hablando sobre las competencias, ¿qué piensas de que, por ejemplo, en la Final Rep se pueda competir en agarre supino en dominadas? ¿Crees que se debería hacer en cualquier competencia? ¿Estás a favor, en contra? Estoy a favor realmente, sí. Yo no creo que el agarre supino suponga una gran diferencia, una gran ventaja con respecto al agarre prono, porque se te pone a pensar en los que más tiempo llevan y los que son más completos en ambos agarres, levantan realmente lo mismo como Matthews Ladd. Matthews Ladd levanta más o menos de forma estricta 120 en ambas cosas. Claro. Sí, Así que es yo verdad. considero que está bien y que es algo justo. Lo que sí considero que no me gusta es que te digan qué agarre usar, es decir, qué apertura de agarre Claro. usar. Sí, igual en el final no O pasa, o sea, en que el te final puedes obliguen, ir en cualquier agarre. claro, o que te obliguen, esto pasa mucho a nivel nacional, que te obliguen ya sea a usar o agarre prono o agarre supino. Eso Claro. considero que está mal. Sí que es cierto que sí o sí tienes que elegir un agarre solo para los 3 intentos. Claro. Eso Sí, no puedes no ir cambiarlo así cambiando el solo. agarre mediante vas pasando intentos, Claro. claro. Sí, sí. Claro. Bueno, justamente nosotros nos guiamos mucho con el reglamento de la Final para la siguiente edición del Ragnarok y bueno, justamente lo que estamos hablando lo vamos a hacer tal cual. Pueden elegir entre agarre prono, agarre supino, el ancho de agarre, el que prefiera la persona. O sea, no vamos a dar Te esas lo agradezco. limitaciones. No vamos a dar esas Te lo limitaciones porque en agradezco. realidad para nosotros también no genera un cambio en el rendimiento como que X persona tenga más ventaja que la otra, o sea, es igual. Entonces, no vamos a tener problema con eso. Claro, Incluso, cambiar la apertura del agarre no le va a dar más ventaja a unos atletas que a otros. Exacto. O sea, tú como atleta experimentado que eres y vas a competir, ya te das cuenta que agarre te favorece más a ti. Claro, exacto. Incluso eso puede ser mismo para favorecer al atleta que viene de, de esa institución donde crean la competencia, porque a veces, no sé, lo acomodan como entrenan ellos la dominada, pero quizás viene uno que la entrenaba más ancho, más angosto y le termina sacando rendimiento a esa persona. Claro, eso sí que suele suceder y bastante seguido, sí. claro. Sí, es que Bueno, por ahí, nosotros ponele, tratamos, sos una persona que viene entrenado dominadas con lastre, no sé, 5, 6 años, 10 años. Ya tenés un agarre establecido, sea supino, sea prono, y también tenés un ancho establecido. O sea, por más que vos en competencia vaya y te hagan cambiar el agarre, o sea, a vos te va a perjudicar el rendimiento y no va a hacer diferencia, tipo que vos lo hagas un poco más abierto o más cerrado que otra persona, porque cada quien está adaptado a su técnica. sí, ni hablar. Claro, toda la técnica de la apertura la tienes que saber con los ojos cerrados. Pero Claro, sí que es cierto que si un juez te dice, agárralo un poco más cerrado, te puede perjudicar muchísimo. Lo mismo en el muscle up. claro, sí, también. Sí, ni hablar. Sí, además de que te dicen un poco más cerrado y estás tipo, pero ¿qué tanto más cerrado? Y estás como que siempre tratando de buscarle el ancho y nada, es ir y tirar como siempre hiciste y cómo te Claro, sentiste como siempre. exacto. No, tal cual. Es como si en la paralela, no sé, te movieran la paralela y te la dejaran, no, un poquito más cerrada, por favor. Claro. Sí, o en mi caso, por Dentro, ejemplo, que me abran malas O la paralelas, sentadilla. me mata. Me mata porque a sí. nivel técnico se me va al carajo el fondo. Es tal cual. Yo creo que Claro. en todo caso, si van a exigir un ancho de agarre, tendrían que, no sé, darlo como aviso unos meses antes para que las personas se puedan adaptar a ese agarre y ver si les conviene o no. Pero
como te dije, en nuestro caso nosotros vamos a dar libertad total, el ancho de agarre, el agarre que haga. Así que, Claro, realmente eso de los anchos, los agarres, la apertura de las piernas, lo que sea, eso es algo que no puede ser globalizado, porque cada persona mide distinto, algunas personas tienen un dorsal gigantesco, un brazo más pequeño, hay claro, muchísimos factores genéticos y biológicos, lo que sea, de biomecánica incluso, que no se puede estandarizar algo así, Claro, porque es como cada en la persona mide sentadilla, por diferente y ejemplo. distinto. Es ¿Cómo? ridículo que, por ejemplo, en la sentadilla es ridículo que te digan, no, tú tienes que hacerlo a un ancho de cadera. No toda la persona lo va a hacer Claro. al mismo ancho. Claro, por ya, supuesto, a mí me ha pasado que yo utilizo un agarre muy amplio en dominada. Mucha gente ignorante o principiante me ha dicho que, claro, al usar un agarre tan amplio tengo menos recorrido, por ende más fácil. Y yo le he dicho, bueno, prueba tú usar ese Claro, agarre a ver si rindes igual. claro, Y tal ahí cual. se dan cuenta que no es lo mismo. Que yo en mi caso tiro un poquitito más de dorsal y no Claro, tanto de bíceps, porque es mi punto fuerte y sé aprovecharlo. claro. sí, está perfecto también. Pues, a ver, una cosa es decir, bueno, hacemos dominadas libres, pero ya levantar unos 90 kilos con ese agarre, yo te quiero ver si te hace más Claro, fácil. cada kilo, cada suma o resta un montón. Tal cual. Es muy difícil copiarle la técnica a otra persona o quitarle mérito a esa técnica, porque la vas a intentar y no te va a salir. No Sí, hay ni que hablar. despreciar la técnica de los demás o la ejecución de los demás, siempre y cuando sea limpia, ¿no? Pero eso. Bien. Otra consulta de los seguidores. Eh, ya un poquito la respondiste anteriormente, pero es más en base, si sos de analizar la técnica cuando te grabás o dejas que eso lo haga solo el coach. O sea, tú te grabas para mandarle a tu entrenador y si tú analizás la técnica junto con tu coach o solamente dejas que él analice la técnica. Hago básicamente las tres cosas que dijiste. Me grabo, analizo la técnica, digo, esta técnica es horrible, se la mando al coach, le digo al coach, esta técnica es horrible, y él me dice, sí, es horrible, corrígela. Claro, Así que sí, soy muy obsesionado con la técnica en todo. Y últimamente sí que es cierto que he ido corrigiendo cada vez más, sobre todo la técnica en los fondos, porque dejaba la cadera muy arriba y bueno, eso es algo claro, que el coach me dijo y que yo me di cuenta también. claro. No, está buenísimo Muy bien. igual que seas así de autocrítico y que te exijas mucho con la técnica, porque a día de hoy las competencias cada vez son más estrictas a nivel de limpieza en el movimiento y ya si te vas adaptando desde ahora a eso, al momento de competir, no te vas a sentir tan incómodo o tan raro, porque va a ser como que estás entrenando, básicamente. Sí, ni hablar. Claro, mayormente que intentar acoplar una técnica a estándar de competición. Claro, Es decir, si tú sabes que está prohibido hacer rebote o descenso escapular en la Final Rep y quieres competir en la Final Rep, tienes que corregir tus mañas cuanto antes, claro, porque si no esas mañas se van a seguir aplazando y va a llegar el momento de la Final Rep y te vas a sentir increíble y todo, te van a dar todo nulo. claro, Sí, ni hablar. Bueno, para dar un adelanto, nosotros, uno de nuestros próximos videos va a ser hablando eh, del reglamento que vamos a brindar para nuestra competencia. Y va a estar inspirado en lo que es el reglamento de la Final Rep, pero para que ya la gente se vaya familiarizando con lo que vamos a exigir y que entrene en base a eso. Claro, eso sí, hay que hacerlo cuanto antes posible, porque también a veces suele suceder cuando van a organizar una competencia que explican el reglamento un mes antes o una semana antes claro, y luego los atletas, es responsabilidad de los atletas en realidad no saber la regla de competición, pero se suelen quejar en el momento de la competición. Obviamente eso no es culpa de los organizadores, siempre y cuando lo hagan con reglas estándar que ya están claro, establecidas. claro, Ahí depende de cada uno saber cuáles son las reglas y los movimientos válidos o inválidos. claro. Sí, igual, Pero o sí que es sea, cierto que la gente se suele quejar de eso a veces. claro. O sea, es tipo responsabilidad del atleta, pero también del organizador. Porque ponele, nosotros como atletas vamos a competir y un mes antes nos tiran el reglamento. Ponele, en nuestro caso no, pero en las chicas, que ponele, a veces las hacen competir en prono, a veces hacen competir en supino, en las dominadas. Y por ejemplo, no sé, una chica se viene preparando 6 meses para competir en tal competencia. Viene trabajando en agarre supino. Un mes antes tiran el reglamento y te dice solo en prono. La mataste.
porque ya viene adaptada y Claro, preparada en un agarre y le hiciste un cambio brutal. Quieras Claro. o no, claro. es Eso complicado. también sí que es cierto que tienes toda la razón. Y sí que es cierto que también pasa lo de que estás entrenando dominadas normales y la competencia una semana antes te pide hacer dominadas locket. Claro, Eso es una también, locura. también. Sí, te cambia Estuviste, no sé, totalmente. 2 años preparándote Claro. para Sí, rendir y tu muchísimo menos de RM, lo que realmente esperabas. claro, y tu RM baja muchísimo si te piden que sea locket, siendo que estabas preparándote de otra manera. Tal cual. Claro. Exacto. A mí, por ejemplo, ya me jodería muchísimo eso, porque quiero ya competir por lo menos 2 veces a nivel nacional este año. Claro. Y ya quiero romper los récords anteriores, que creo que son 84 en nominadas y 125 en fondos. Y están, creo que de 2022 esos récords, sin batir. Claro. A no ser que lo haya roto a alguien y no me haya enterado. Creo que, Pero me creo que gustaría no. ya establecer nuevos récords nacionales. Por el momento creo que no. Creo que Sí, porque llega bien para la Ragnarok. la última competencia creo que fueron 80 en pull-up. No, no sé si tiraron algo más. Sí. No, no han salido de 80. Sí, sí, yo no me recuerdo la dominada Lockett, es de 83 kilos, hecho en el Valhalla, creo, pero la dominada normal es de 84. Sí que es cierto que hoy en día yo veo esa dominada y no doy válida ninguna de las dos, por descenso escapular, flexión de pierna, pateo, Claro. pero no sé si se puede considerar récords nacionales. Pero bueno, eso lo vamos a ir globalizando cada vez más de a poco y estandarizando reglas para que realmente sean válidos a nivel mundial. Claro. Claro. Sí, es que Bueno, justamente también por eso queremos guiarnos mucho por el reglamento que se utiliza a nivel mundial, para ya de por sí que los atletas se vayan adaptando a cómo se compite afuera, con los mismos estándares de competencia, mismo reglamento, entonces ya van como más Claro, preparados si después quieren competir afuera. claro, es un ambiente más justo para todos también y que te Claro. prepara, como dices tú, para afuera. ni Exacto. hablar. Bueno, ya la última, no sé si la querías hacer tú, pero creo que ya la respondió prácticamente. Sí, como que medio que le respondió, o sea, uno de los seguidores preguntó, ¿qué variantes utilizas en los fondos? Pero por lo que nos dijiste, no usas variantes en fondos, ¿o sí? Eh, sí, realmente sí. Ah, La única variante que utilizaría, realmente no sé si considero una variante de esto, es variar la apertura, ah, el Claro. único. Está bien. Y sí que es cierto que a veces hago los fondos con más de stop para darle un poquitito más de dificultad, el único. Pero variante como frenar abajo o fondos tempo, ya ya no no. los hago. Bien. Claro. Muy bien. Bien. Sin embargo, en dominada, esto no me lo preguntaron, pero lo comento, sé que suelo frenar arriba, hacer dominada locket, porque me ayuda en el punto de estancamiento que lo tengo bastante pronunciado. Claro. Está bueno que también, me imagino que también fue como un rasgo de que en muchas competencias te hayan pedido como en el último momento que te pidieron hacer dominadas locker y quizás tú te estabas preparando de otra forma y ya uno queda como con eso en la cabeza y dice, ¿sabes qué? Me voy a preparar el bloque Por si todo el acaso, tiempo, sí, solo por si acaso. Claro. solo por si acaso. Sí, hay que ser muy precavido porque créeme que puede pasar eso. Sobre todo en competencias que no suelen tener buenos jueces o un reglamento muy formal y estricto, puede pasar. Claro. Así que está bueno ser lo más completo posible y lo más variado posible en los entrenamientos. Claro. Aparte que hace 2 por 1, trabaja en tu debilidad también. Que la mayoría de las personas suele ser la fase final. La mayoría, no todas. Claro. Es verdad. Sí, o sea, es un 2 en 1 porque mejorás tu dominada y ya te asegurás de que en la competencia te la cuenten válida. Claro. Igualmente eso ya jode bastante porque vas a tirar muchísimo menos. Pero bueno, hay que ir preparado por si acaso. Sí, obvio, ni que Sí. hablar. Y ahora, por ejemplo, además de la Ragnarok, ¿tienes pensado competir en alguna otra competencia este año? En todas las posibles. Planeo por lo menos competir 3 veces este año. Bien. Quizás 2 o una a nivel nacional y a nivel sudamericano. Me gustaría competir en Argentina también. Ah, bien. Bien. Así que veremos cómo va saliendo todo. La verdad es que hace tiempo que no me lesiono. Espero que no pase nada malo. Esperemos que no. Y Esperemos que vengo no. bastante bien y con muchísimas ganas, porque el año pasado competí una vez sola y me preparé muchísimo, llegué a mi máximo nivel para competir a Argentina
y a último momento no pudieron darme el dinero y los pasajes y bueno, se me complicó muchísimo. Claro, Sé que es cierto que parte de mí pensó en este momento, bueno, fue una planificación en vano porque incluso llegué a -80, pero me sirvió como experiencia realmente. claro, Me Ni hablar. sirvió para planificarme y adelantarme muchísimos meses antes de que ocurra la competencia, no solo a nivel físico, sino a nivel monetario. claro. Claro. Sí, bueno, ahora por lo menos tienes más tiempo como para ir organizándote y ir viendo, capaz que elegir las competencias principales y ahí ya a nivel monetario decir, bueno, vamos preparando la plata para esto, después para aquello, No, y que eso no se desde ya tan de lo estoy golpe. haciendo. Ah, Bien. bien, bien. Sí, hay que ya Desde ir ya lo armando estoy el haciendo calendario de porque, competencias. claro, realmente, bueno, no sé ni cuándo es la Rampage, creo que es como en junio, julio, ¿no? Sí, por ahí no hay fecha Pero exacta ya todavía, estoy pero por empezando ahí. a juntar el dinero porque no quiero tener ese problema otra vez. Claro, Claro. Está Aparte, bien. sí que es cierto que cuanto antes juntes el dinero y resuelva los problemas monetarios, mejor vas a poder entrenar después, porque no es lo mismo estar entrenando y trabajando a la vez una semana antes de competir. claro, No vas a rendir igual, no te vas a recuperar como te gustaría. Es verdad. claro, tal cual. Sí, además que ya entrenás más decidido, decís, bueno, es seguro que voy y le metés con ganas a cada entrenamiento. Ya hay veces que decís, no sé si voy a ir, bueno, está, veré si sale lo que sale en el entrenamiento y hago lo que pueda. Claro, hay que ser bastante organizado en ese aspecto. No solo es entrenar y ya. Claro. Bueno, este, ya no tenemos más preguntas de los seguidores. Eh, la verdad, te agradecemos mucho tu tiempo, la charla que estuvo bastante interesante y que bueno, la estuvimos persiguiendo bastante la charla. O se nos complicaba a nosotros o se te complicaba a ti, pero se pudo. Sí, fue un poco complicado realmente organizarnos porque yo estoy trabajando de guardia de vez en cuando y mi ciclo circadiano queda totalmente devastado, Muerto, pero claro. bueno, sí que es cierto que le debo una ida ahí, me gustaría ir y hacer como algo similar a esto o quizás hablar de cualquier cosa, pero de forma presencial me parece algo muy divertido y la verdad que me gustaría muchísimo y sería un honor para mí. Sí, Bueno, hoy sos bien. te esperaremos Cuando para otro quieras, episodio, pero en el Valhalla. armamos algún que otro Cuando quieras. entrenamiento, alguna comidita ahí en algún medio tanque y pasamos la tarde ahí. Claro, Aparte que también me gustaría compartir un poco con otro atleta, porque sí que es cierto que aquí en Rocha estamos yo y otra persona solamente que entrenamos y nadie más. Así que claro, la mayoría del tiempo, el 90% del tiempo o más, estoy entrenando solo. Y está bueno compartir un poco con otro atleta. claro, Sin duda. Bueno, quién sabe, capaz que podemos eh, motivar a alguien más que venga también y organizamos una juntada y somos varios. claro. Eso sí que estaría bastante bueno, sí, hacer como una especie de juntada ahí Una mesa y redonda ahí, hablar todos pegar un de gran street lifting. entrenamiento ahí, todos lesionados. Compartir Pero sí, todas nuestras estaría, lecciones acá. Sí, sí, compartir nuestras lesiones, ¿no? Es que a mí me... sin Claro, duda. Bueno, no, pero sí estaría bueno. Quizás ahora que sabemos que todo en verano se enloquece con trabajo y demás, pero organizamos y en cuanto ustedes puedan, Valhalla está abierto para todos. Perfecto. Muy agradecido, hermano. Muchísimas gracias a ambos. muchas Bueno, gracias. gracias a ti por compartirnos tu tiempo y difundir el deporte. Y Es un honor esperamos que para mí. también esta charla ayude a difundir el deporte ahí en Rocha también y que se sumen cada vez más atletas. Sí, yo creo que lo hará. Yo voy a tratar de compartirlo en todos lados ahí. Bien, Hasta a mi madre le voy a mandar la charla. No, genial. impecable. Bueno, nos Bueno, despedimos por acá. muchachos, quedamos así y vamos a tener que organizar algún día alguna quedadita ahí. Sin duda, Sin duda. cuando quieras. Ahí estamos. Muchísimas gracias por invitarme y es un honor para mí estar aquí hablando con ustedes en este podcast.